En el día de hoy, la idea es presentar una serie de casos que gracias a las neuroimagen nos ayudaron a la elección de qué prueba genética íbamos a utilizar y cómo llegar a un resultado más efectivo sin tener que pedir un montón de estudios paraclínicos. Comenzamos con el primer paciente, que es una femenina que llegó a la consulta a los 7 meses de edad con una segunda opinión por un retraso del desarrollo. Es el segundo embarazo, nació a término con peso adecuado, con screening neonatal normal. Lo único que tenía de antecedente patológico era un pie equinovaro bilateral. Sostuvo la cabeza a los 3 o 4 meses, roló a los 4 y aún no se dentaba ni hacía trípode a los 7 meses. Tenía sonrisa social a los 2 meses, sonidos guturales a los 4 o 5 meses, silabiar a los 5 meses y un grasping presente pero rudimentario. Sí tenía la particularidad que tenía familiares del lado materno acá que tenían ataxia. Todavía estos pacientes no tienen diagnóstico. Y del lado del papá tenía un primito, una primita que había fallecido en el periodo neonatal. Al examen físico tenía buen peso, buen perímetro cefálico. Sí tenía nistagmo horizontal, movimientos cefálicos para fijar. Tenía menor marcación del surco nasogeniano izquierdo. Tenía una hemiparesia derecha que era mínima, tenía una hipotonía axial marcada con hipotonía apendicular pero bien asimétrica. Los reflejos osteotendinosos estaban presentes, había logrado el sostén cefálico y el rolar era un rolar incompleto. Se le hizo a ello un exomatrío donde nos dimos cuenta que la nena tiene una enfermedad de Sala, que es un heterocigoto compuesto, y está asociado a este gen, la parte de arriba, y este de acá, que es el típico que corresponde a el de Finlandia, que fue donde primero se diagnosticó. Y este de acá, después yo voy a hacer un comentario, pero es el que predomina en Dominicana. Y el doctor va a hablar de las imágenes. Uno de los detalles que tienen este tipo de pacientes es la presencia de una hipoplasia marcada del cuerpo calloso, que muchas veces paradójicamente daría la impresión de que es una ausencia porque se produce cierto grado de distorsión de la circunvolución pericallosa y la callosa marginal y a veces da la impresión de lo que nosotros llamamos radiado. Aparte de eso, este tipo de pacientes presenta en fosa posterior áreas de hiperseñal y una marcada hiperseñal periventricular irregular que no corresponde a las imágenes habituales de lo que ocurre también con frecuencia, que es la hipoxia perinatal, y son prácticamente características de este tipo de enfermedad. El próximo paciente es un paciente de 5 años y 8 meses que consulta por segunda opinión por una ataxia y una disgenesia del cuerpo calloso. No tiene antecedentes pre ni perinatales, el único antecedente patológico es que tuvo una convulsión febril. Lo que sí me llamó la atención cuando lo vi es que estaba medicado con valpaquina, tegretol y piracetam, un neurodesarrollo acorde y antecedentes heredofamiliares, no tenía historia de nada. Él llegó con un electro normal, ecocardiograma normal, una resonancia que hablaba de hipoplasia del cuerpo calloso, un laboratorio que al igual que el anterior tiene TGO levemente aumentada con una TGP normal, con una hipogama y una velocidad de conducción con latencia distal peronea derecha retrasada y la velocidad del nervio tibial izquierdo que estaba retrasado. El resto de las conducciones estaban normales. Al examen físico, ya este chico tenía un estrabismo divergente bilateral para fijar, tenía una apraxia oculomotora, una fuerza que por el grado de comprensión él no podía ser evaluado, pero no impresionaba ningún déficit per se. Tenía una hipertonía pendicular, tenía hiperreflexia con clonosa derecho agotable. Una marcha puramente atáxica y necesitaba siempre el apoyo de una mano para poder caminar. Tenía la atraxia de tronco, que incluso para sentarse él tenía que apoyarse de ambas manos y una dismetría marcada. Obviamente, este paciente es un homocigoto para la enfermedad de Sala también. En República Dominicana nosotros tenemos 4 pacientes diagnosticados con enfermedad de Sala y esta es la mutación que predomina en República Dominicana y todos corresponden a la zona de Baní.
Gracias. En este caso también es muy evidente la hipoplasia del cuerpo calloso, prácticamente filiforme. Luce nuevamente, más que en el anterior, la radiación, y es muy llamativa también aquí la reducción de volumen del cerebelo y sobre todo de la dilatación de los surcos cerebelosos con un tallo que es delgado para la edad. Aquí se observan los cambios de señal periventriculares y la extensión de los mismos de arriba a abajo. Fíjense que la imagen es muy similar en el plano axial a la otra y no hay dilatación ventricular, pero da la impresión de que tampoco tiene techo, sobre todo en la superior. Depósitos minerales generalmente en los núcleos grises centrales. Bien. La tercera paciente es un paciente masculino de 7 años y 10 meses que presentó una regresión del neurodesarrollo, que tiene una hermana con una regresión sin diagnóstico aparente, antecedente patológico, intolerancia a la lactosa, deterioro del sensorio con la ingesta de acetaminofén. Sí tiene antecedentes que la rama paterna viene del Líbano y es palestino, y la rama materna viene de la región de Santiago. En el neurodesarrollo fue acorde, lo único que en el lenguaje él dijo las primeras palabras al año y luego se detuvo, y habían consultado a los 3 o 4 años por hiperactivo y déficit de atención. En el examen físico, en el laboratorio, lo único que tenía positivo, elevación de la TGO, un poco del amonio, y eso estaba en 2 laboratorios. Una evaluación oftalmológica que le decían que tenía hipermetropía, astigmatismo, un electroencefalograma que estaba normal y sonografías normales. En el examen físico ya tenía hipertonía, hiperreflexia con clonus izquierda, marcha en punta de pie, disartria, que progresó rápidamente a la distonía. A estos chicos se le... Acá voy a ir al revés. A estos chicos se le hicieron el exoma a los 2 hermanos y lo que tienen es una enfermedad de Tay-Sachs. A pesar de que a nivel ocular no tienen mucho compromiso a nivel de la mancha rojo cereza que supuestamente se ve al inicio. En las imágenes realmente no disponemos de mucho detalle, pero sí aparece claramente en la periferia, sobre todo de la porción posterior del sistema ventricular, estas áreas muy delgadas de señal elevada que permanecen en todos, y ya en niveles más altos se observan focos a nivel biparietal de hiperseñal. Es muy evidente en el flare coronal vamos a decir, el paralelismo de la línea hiperintensa en la sustancia blanca periventricular, y estos son los focos biparietales. En los ecos de T2 la imagen es mucho más sutil, por eso es que es imperativo siempre tener la secuencia de flare. La cuarta paciente es una paciente femenina de 3 años y 3 meses que consulta por un retraso del habla, fue inquieta, cambio de humor con facilidad y agredía a sus compañeritos. Es el primer embarazo de la mamá, no hay más antecedentes en la familia, y de los antecedentes patológicos que tenía gastroenteritis, amigdalitis a repetición. Se empezó a decir el silabeo a los 8 meses, luego presentó un retroceso, se destó a los 6 meses, bipedestó a los 8 a 9 meses y caminó a los 10 meses. Esta paciente fue referida por el Departamento de Psicología a Neurología. De los antecedentes familiares, así fuera un hermanito con autismo y la rama materna tenía una epilepsia. A lo largo de la historia, ya esta familia tiene 2 familiares más con enfermedades raras. Tenía un electroencefalograma normal, emisiones acústicas normales, potenciales normales. Tenía un fenotipo peculiar, intentaba comunicarse con la mirada sin poder lograr emitir la palabra per se. Tenía hiperreflexia y tenía una marcha con un aumento de sustentación. Se le hizo a esta nena un exoma y ella tiene una lipofuscinosis tipo 6.
Se observa aquí, comenzando en fosa posterior, marcada elevación de señal a la altura de los surcos con cierto grado de dilatación, indicando atrofia. A nivel supratentorial, en los ecos de T2, se visualizan algunos focos de señal elevada periventriculares, pero todo es mucho más evidente de nuevo en FLER, donde hay afección de ambas ínsulas con hiperseñal de la corteza insular, donde se observa un aumento también de la señal en los brazos posteriores de la cápsula interna y existe nuevamente la hiperseñal periventricular difusa muy notable a nivel superior. En ecos parasagitales es muy evidente también que existe hiperseñal en la periferia de los núcleos, de los cuernos temporales, pero estas son las zonas de la ínsula y el halo superior que prácticamente rodea al ventrículo en la porción superior. En los ecos de inversión por recuperación, lo único que se ve es una tenue zona de hiposeñal que refleja la hiperseñal de FLER. El caso 5 es un masculino de 10 años y 11 meses que había consultado por tercera vez porque tenía la sospecha de una enfermedad desmielinizante y una enfermedad de Addison. Dentro de los antecedentes prenatales, fue un prematuro de 36 semanas que ingresó sin 11 días, tenía antecedente de afta recurrente, infecciones respiratorias recurrentes con un neurodesarrollo acorde. Había comenzado el cuadro con visión borrosa, diplejía y estrabismo, que a esto se le fue agregando mareos. Ellos consultaron primero al oftalmólogo, quien le indicó lentes correctivos, y 4 meses después agregó confusión, inestabilidad de las habilidades propias para su edad, con disartria en el lenguaje incoherente, cefalea y vómitos. Al mes presenta un cuadro de fiebre muy alta, se puso afásico, inestable, y ahí lo ingresan para estudio. El potencial visual fue sugestivo de una neuritis severa óptica del lado derecho, tenía un electroencefalograma normal, le habían hecho un estudio para leucodistrofia metacromática en suero negativo, cortisol estaba bajo y la evaluación auditiva mostraba una hipoacusia mixta a predominio bilateral. El examen físico tenía un lenguaje disártrico súper poco cooperador ese chico en ese momento. No tenía un buen seguimiento visual, tenía hipertonía pendicular, hiperreflexa con una marcha táxica. A este chico lo estudiamos directamente por panel de leucodistrofia porque por la imagen ya daba para el diagnóstico de adrenoleucodistrofia y salió confirmado el diagnóstico. Muy evidente la pérdida de señal en la región periventricular posterior, incluso en las secuencias parasagitales, lo que no es tan habitual, pero en el plano axial la señal es típica, prácticamente elevación de toda la señal periventricular posterior, tanto en los lóbulos temporales como a nivel periventricular y subiendo a la región parietal, y sobre todo por encima de los ventrículos, extendiéndose en el centro semioval en sentido anterior, tanto subcortical como próximo a la línea media, también subcortical. La próxima paciente es una femenina de 2 años y 11 meses que consultan por caídas frecuentes, retraso del habla, con un antecedente perinatal de que era un embarazo gemelar, pero nació a término y por lo demás bien. Un neurodesarrollo caminó a los 11 meses, sedestó a los 6, bipedestó a los 8 y había dicho las primeras palabras a los 14 meses. Sí tenía el antecedente familiar de que un hermano había empezado a caminar a los 2 años y luego perdió las pautas motoras. Y del lado de la familia, del lado materno, había alguien que caminó, perdió la marcha, pero el habla nunca llegó a hablar. De ese no tenemos diagnóstico real todavía. Tenía el laboratorio TGO elevado, el resto normal, sonografía abdominal y ecocardiograma dentro de límites normales. Al examen físico tenía un nistagmo horizontal, una apraxia oculomotora, una hipotonía axial con hipertonía pendicular, reflejos conservados miembros superiores, hiperreflexia a izquierda y disminuidos en miembros inferiores. No sedestaba ni
bípede estaba sin apoyo. A ellos, a los dos se le hizo, a los dos hermanitos se le hizo el exoma y ellos tienen una mutación en el gen PLA2G6. Se observa señal elevada marcada paraventricular en el área de la cabeza de los núcleos caudados, simétrica prácticamente, visible también en los ecos de T2, y se observa también cambios de señal en la región insular de ambos lados, no tan intensa como la elevación de señal de la cabeza de los núcleos caudados. Se entiende que hay depósitos minerales anormales en ambas zonas. Aquí es evidente cómo se continúa un poco la señal elevada en la periferia de los ventrículos. Bueno, por asunto de tiempo lo vamos a dejar acá. Sí quedaron dos más, pero lo dejamos ahí.